tener en la colada de arrabio, el lingote, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, primera cuestión, porque estos esquemas de minería del plomo, con fundición, con exportaciones de lingotes a los que se llamaban Galápagos. Esto es importante tener este esquema claro, porque cuando uno mira al pasado minero piensa que todo es lo mismo, ¿no? Esto es como si desapareciera nuestra civilización y miráramos al pasado de la agricultura y dijéramos el invernadero igual que el huerto de naranjo o que el olivar. Son modelos productivos muy diferentes. Entonces el modelo productivo del hierro es muy diferente al del oro. Y ya insistiré en cuáles son sus características. Pero como veis, el valor de las exportaciones a partir de 1868 se dispara. ¿Qué ocurre en 1868? Recuerden, sexenio revolucionario, revolución progresista, tal, destronamiento de Isabel II, etcétera, etcétera. Se aprueba una ley de minas que va a ser extremadamente liberal, que va a facilitar la inversión del capital extranjero, que va a facilitar la obtención de concesiones mineras sin demostrar que había mineral, que va a poner un canon de superficie muy bajo de tal manera que las barreras de entrada para registrar todo el subsuelo van a ser muy bajas, que cualquiera... Esto va a ser muy, muy importante de cara al futuro, ¿no? Pero bueno, se disparan la producción, se disparan las exportaciones. Al principio el gran protagonista es el plomo, y luego a partir de 1870-80 ven que entra el mineral de hierro. Como ven, el valor total de las exportaciones mineras alcanza un punto culminante a la altura de 1911, y a partir de aquí cae, pero cae en picado. El acontecimiento más traumático que vivió la minería como sector exportador en España fue el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Ese es un cambio de era. Hay una minería antes de 1914 y hay otra después de 1914. Y luego hay otra tercera que no sale en el gráfico, que es después de la Guerra Civil. O sea, que si quieren tener un esquema, por lo menos el que yo propongo, es la minería española, etapa expansiva de gran crecimiento, ahora veremos por qué factores, hasta 1914, etapa recesiva de decadencia, de dificultades, de problemas, desde la Primera Guerra Mundial hasta los años 30 y la Guerra Civil, y luego una cierta reactivación de las actividades mineras desde 1940, 41, 42 en adelante, hasta los años 70, en que se entra en la crisis final de la minería, y ahora, en la segunda década del siglo XXI, está habiendo algunos chispazos de intentos de reactivación. Este es el esquema cronológico de la actividad minera en España. A partir de ahí veremos dónde ubicamos a las nenas y la explotación minera de ese grado final, ¿no? Y también les digo que la mayor parte de los recuerdos de la memoria remite a la reactivación minera de los años 50 y 60, que es lógicamente lo que la gente o los padres de los que actualmente estamos vivieron, ¿no? Hay menos recuerdo de la etapa de principios del siglo XX, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los factores que actúan como gasolina de esta gran expansión? Pues en primer lugar la demanda de los mercados internacionales. O sea, esta minería surge, este boom se produce porque hay que suministrar materias primas a la revolución industrial europea. Esta producción no se dirige al mercado nacional, se dirige a los mercados internacionales. Luego hay otros factores, como son los factores institucionales, ya se hablaba lo de la legislación minera. Luego, había un recurso muy abundante en España en el siglo XIX para el desarrollo minero, y es que había mucha gente. La población iba creciendo desde mediados del XVIII, y la minería del siglo XIX era de pico y pala. Era intensiva en factor trabajo, diríamos, utilizando una expresión más economicista, ¿no? No era intensiva en factor capital. La minería actual es intensiva en factor capital. ¿Qué quiere decir eso? Porque tú te vas a Río Tinto y ves allí unas máquinas del copón de la baraja tremendas, con muy poca mano de obra. De hecho, la repercusión en términos de empleo de las reactivaciones mineras son bastante marginales ahora. En el siglo XIX no. El siglo XIX era gente para picar, para acarrear materiales, para estar en los lavaderos. ¿Y qué tenía España? Pues tenía España gente, tenía minerales, por supuesto, pero no había que traerse. Había otras zonas del mundo que tenían minerales pero no tenían mano de obra, y ese era un problema muy complicado. Tenéis que pensar que desde las rutas de esclavos del siglo XVI y del siglo XVII
la necesidad de tener factor trabajo es tan importante como el recurso. Tú puedes montar una plantación de caña o de tabaco en 1700, pero aparte de tener los terrenos necesitas gente para hacer la zafra, para recolectar y tal. Y como no había allí, pues se llevaron 3 o 4 millones de africanos hacia el continente americano. Pero en España, para el desarrollo de la minería, había en el siglo XIX gente. Y como había mucha gente, con un nivel de salario muy bajo, los costes de producción, que fundamentalmente eran el coste energético, ya veremos por qué, y el coste de mano de obra eran relativamente bajos. Si encima había facilidades para obtener las concesiones mineras, la presión fiscal era baja. España funcionaba como un verdadero paraíso fiscal, con impuestos muy bajos, especialmente después de la ley del 68, pues se daban condiciones estupendas para que afluyera aquí la inversión extranjera y se activaran zonas mineras que durante siglos habían mantenido una actividad o nula o muy pequeña, muy residual. Otra cosa es que cuando llegan estas grandes compañías extranjeras no se encuentren un terreno virgen. No va a haber un terreno virgen. Se van a encontrar un terreno copado por muchos propietarios locales, concesionarios locales, sociedades locales. Esto es algo de lo que se van a quejar desde el principio. Cada vez que llegan aquí, a Filares, tienen que negociar con los dueños de las minas, que son dueños aunque no las han explotado nunca, porque la legislación se lo permite. Eso eleva lo que en economía llamamos los costes de transacción. Porque no solamente instalarte, sino que tienes que negociar con todos los intereses locales, a ver en cuánto se puede arrendar esta concesión, si tal, condiciones, etc. Mientras que la demanda europea se mantenía fuerte, esos costes de transacción eran asumibles. ¿Y por qué se mantenía fuerte? Pues porque la demanda británica era una demanda consistente, permanente hasta los años de la Primera Guerra Mundial. Y además, me vaya a perdonar que utilice esta expresión económica, era una demanda, a ver cómo lo digo, inelástica al precio. Frasecita economicista, ¿qué quiere decir eso? La elasticidad es un concepto económico que indica, para explicarlo en 2 patadas, que si los precios suben, imaginaos, un 50%, si la demanda no se reduce un 50%, no en la misma proporción, o si se mantiene igual, es que es inelástica al precio. Es decir, que los consumidores están dispuestos a seguir consumiendo la misma cantidad de hierro, se lo vendas a 5 o se lo vendas a 10. Bueno, pues la cosa virtuosa para la minería española, especialmente para las exportaciones de pirita y mineral de hierro, es que hasta la Primera Guerra Mundial la demanda europea se comportó de manera inelástica al precio. Entonces, se podía exportar y si subían los precios y subían los precios, todavía no llegaban minerales de zonas muy lejanas del mundo y no había productos sustitutivos y todo soplaba a favor. El único nubarrón, el único manchurrón en el negocio del gran capital internacional era, o sea, mano de obra barata, recursos abundantes y no explotados, demanda inelástica al precio. Lo único que había que negociar con los prebostes locales y con todas las pequeñas sociedades especiales mineras que se habían montado y que pagaban su cargo de superficie, que eran 2 perras gordas, y que estaban ahí amontocados esperando a que llegara el representante de las compañías extranjeras para iniciar las negociaciones y tal, ¿no? Que nunca se habían planteado poner en actividad la exportación. Es una característica importante. ¿Qué pasa desde 1914 en adelante? Ya saben, el estallido de la Primera Guerra Mundial, los mercados internacionales británicos se cierran y tal. Bueno, aparte, la demanda era inelástica al precio por una cuestión tecnológica, en el caso concreto del mineral de hierro. El alto horno británico necesitaba mineral de hierro que no tuviera fósforo. El sueco no servía, porque tenía mucho fósforo. Si se cebaba con mineral de hierro con fósforo, el lingote que salía era muy poroso, no podía fabricar acero Bessemer. El acero Bessemer es un acero que empieza a fabricarse desde 1870 y que es el que permite pues, los grandes puentes o la aparición de los primeros rascacielos, ¿no? Es mucho más dúctil, es mucho más resistente, es un gran avance. El acero Bessemer necesitaba mineral de hierro que no tuviera fósforo. ¿Y dónde había mineral de hierro sin fósforo? Aquí, en la península ibérica, en Cantabria y en la Penibética, en Granada, en Almería, había eso. Entonces, pues, ahora, ¿qué ocurre desde 1914 en adelante? Pues que ante las grandes necesidades de producción de hierro que tienen los países en guerra, se avanza en los procedimientos siderúrgicos, se introducen nuevos altos hornos que ya pueden consumir
no solo hierro con fósforo, sino quemar y obtener acero a partir del reciclaje de toda la chatarra que ha provocado la Primera Guerra Mundial, que como se pueden imaginar, para producir chatarra nada como una guerra, ¿no? Ya se puede imaginar la de chatarra, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Porque en 1918-19, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, la demanda de mineral de hierro español empieza a tener elasticidad, es decir, empiezan a bajar los precios, porque hay productos sustitutivos, con lo cual eso que viene a coincidir con una subida de los salarios de los trabajadores, empiezan a recordar las huelgas que hay en España en el año 17, 18, que tienen reflejo aquí en las menas, 18, la huelga, digamos que la estructura de costes se altera y entramos en una fase en la que el volumen de exportaciones, como ven en este gráfico, va cayendo en picado. Aunque hay una cierta recuperación en los años 20, pero no a este nivel. Y luego en el año 29-30, pues ya sabemos, crash de 1929, depresión de los años 30, en fin, estamos en una etapa recesiva. O sea, que resumiendo, la minería española del siglo XIX y del primer tercio del XX tiene estas dos etapas: etapa expansiva y etapa recesiva. Cierre de los mercados, guerra civil, Segunda Guerra Mundial, y luego hay una recuperación, pero ya lo verán en otro gráfico, a una escala a este nivel, no a este nivel, una recuperación que se da en los años 50 y 60. Y a partir de los 70, con la crisis del petróleo y después con la entrada en la Comunidad Europea, clausura minera. Si quieren disponer de un esquema cronológico por etapas de lo que ha sido la minería en España, yo les vendo este, vamos, se los regalo. Me parece que permite tener. Vamos acercándonos. Claro, esto trasladado a Almería, lo que le he dicho trasladado a Almería, pues significaría que, bueno, Almería ha tenido distintos escenarios. Ya el ingeniero Bernabé Gómez Iribarne habló de una edad del plomo hasta 1890, esto es aproximado, no es que en 1890 se clausura la edad del plomo, sigue habiendo minas de plomo y algunas actividades, bueno, en fin, entendamos. Y la edad del hierro pues, empezaría también en la última década del siglo XIX y primer tercio del XX. Y luego el epílogo este del que yo hablo, que es el epílogo en el franquismo y tal, que llegaría pues hasta los años 60. En los años 60 se producen dos grandes cierres mineros, uno el de Rodalquilar 64 y otro el que estamos celebrando aquí en el 68, el de Serón, el de las menas de Serón. Si se fijan, bueno, si no se fijan, lo vemos bien, las minas de plomo, Sierra de Gádor, a la Milla, y sobre todo Sierra Almagrera, no sé por qué ha salido cortado por aquí, Sierra Almagrera, tiene una característica. Primero, son de una cronología anterior, esto no lo olvidemos. Segunda característica, están cerca del litoral, tienen cerca la costa. Esto es muy importante, ¿no? Y el caso de Almagrera, y esto es una ventaja fundamental, tienes un recurso minero, lo tienes cerca de la costa. Por la costa recibes lo que necesitas para fundir, recibes el carbón, o los insumos, o los suministros que se necesiten. Y por la costa le das salida a la producción. Por eso, la primera minería que se desarrolla en Almería es la costera. Sierra de Gádor, Cabo de Gata, Almagrera, Vera. Y se desarrolla sobre un producto minero que es el plomo, que tiene un valor unitario que es como 10 veces mayor que el del hierro. Es decir, una tonelada de plomo vale 10 veces más que una tonelada de hierro. ¿No? Entonces, es un producto de más valor unitario, es un producto que se produce cercano al mar, y esto explica su primera etapa de desarrollo. Por eso la minería del plomo pudo desarrollarse con bajos requerimientos de capital, es decir, muchas compañías eran españolas, no eran españolas, eran de Cuevas, de Adra, de Berza, de Dalía, de capital local, y no necesitaron construir grandes infraestructuras de transporte. Es decir, con recuas de caballería se podía llevar el mineral desde el Barranco del Jarroso a una fundición en Villaricos o en Garrucha, o desde Sierra de Gádor a una fundición en Adra o en Dalías.